Padiushi Shamihuaca, somos Maximino Matus, profesor investigador de origen zapoteco, adscrito al Departamento de Estudios Culturales de El COLEF, y la periodista Rocío Galván, directora del área de comunicación. En el podcast Futuros Indígenas exploramos diferentes formas de activismo digital indígena para el rediseño de los pluriversos, es decir, los múltiples universos culturales que componen el mundo. Acompáñennos. Padiushi Shamihuaca, Shinula Shidoloka. No, Maximino Matus, es un gusto estar con ustedes. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se siente su corazón el día de hoy? Soy Maximino Matus. Bueno, pues de nueva cuenta estamos con ustedes en el podcast Futuros Indígenas. Y en esta ocasión tenemos a un invitado muy especial. Es el maestro Héctor Lee. Él es profesor de Diyasá. Y tengo la fortuna de conocerle, haber platicado con él ya en Juchitán, formar parte de sus grupos de revitalización lingüística, y el trabajo que hace Héctor pues es increíble porque no solo está ayudando a que la diáspora vinizá de alguna manera revitalice su lengua, revitalice su cultura a partir de aquello que se fue perdiendo, pues en la migración, aquello que se fue perdiendo por los procesos educativos homogéneos que estaban negando hace algunos años las lenguas, ¿no? Y gracias a Héctor y a otros activistas de las lenguas indígenas, pues estamos revitalizando esto que se fue borrando poco a poco y que estamos recuperando. También yo admiro mucho a Héctor porque es un gran poeta en Diyasá, y pues espero que en este programa nos pueda compartir también algunas de sus poesías. Héctor, gracias por acompañarnos, y bueno, pues si por favor eh, eh, nos saludas y nos haces favor también de hacerte una autopresentación, te lo agradeceríamos mucho. Y Rocío, gracias por estar aquí, como siempre, acompañándonos, conduciendo este programa también. Buenas tardes a los dos. Hola, Héctor. Yo soy una persona que siempre ama la poesía, y imagino la poesía en zapoteco y debe ser maravillosa. Así es que como tienes muchísimas cosas que platicarnos, pues te cedo la palabra, y es un honor estar aquí con ustedes dos. Muchísimas gracias por invitarme. Padiushi, quiso pela tu saca gulichituna lulate de una vez y carura cucheche, ¿no? Di ya, stino, di. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es todo un placer, todo un honor poder compartir este espacio con ustedes, y pues muchísimas gracias también por confiar en el trabajo que estamos haciendo, y pues aquí andamos. Soy Héctor Lee. Soy originario de la comunidad de Santa María de Xadani, muy cerquita de Juchitán. Nací en Xadani, crecí ahí, estudié la primaria, pero a los 13 años, siendo monolingüe, me fui a estudiar a Juchitán, ¿no? Y me quedé, y hasta ahorita sigo en Juchitán. Y bueno, tengo 23 años, hace 5 años que empecé a escribir poesía a raíz de que aprendí a escribir en mi lengua materna, y también ya llevo 3 años al frente de un proyecto en donde damos cursos de Diyasá, enseñamos la lengua a través de las plataformas digitales, y también coordino un proyecto en redes que se llama Diyasá Lengua Nube, en donde también, aprovechando como los TITs, también las redes, todo ese rollo virtual, pues compartimos la lengua en este caso, con paisanos que viven en otros estados, ¿no? Y que radican igual en el extranjero. Pues un gustazo, desde acá, desde Juchitán, que es una ciudad que nos inspira mucho, sobre todo porque se habla mucho de la lengua acá. Trabajamos pues en pro de la lengua para revitalizar y también pues enseñar a las nuevas generaciones, que sabemos por este proceso histórico de discriminación que hubo, pues afortunadamente no extinguieron nuestra lengua, ¿no? Y aquí seguimos resistiendo y pues compartiendo la lengua de los Vinizá. Gracias, Héctor. Oye, y además,
Pues has ganado algunos premios con tu poesía y en un momento abordaremos eso también, que admiro mucho eso también de ti. Pero me gustaría que por favor nos platiques cómo fue que tú comienzas a aprender la escritura de tu lengua y por qué esto pues te llevó, te abrió el camino hacia la poesía y la enseñanza de la misma. Cuéntanos, por favor. Va, como decía, en Shadani, pues se habla mucho la lengua, ¿va? Yo me siento muy orgulloso de mi pueblo porque cuando fuimos a la primaria nos enseñaron la lengua y también nos enseñaron español, ¿no? Para poder enfrentar el sistema educativo. A los 13 me vine a estudiar a Juchitán y Juchitán fue un lugar que me inspiró mucho, sobre todo por las artes. Entonces, al llegar a Juchitán vi que había muchos artistas que pintaban, que hacían música, danza y sobre todo que escribían poesía. Y eso me llevó de tanto, pues, estar en Juchitán, asombrándome de todo el movimiento artístico que había. Vi en una ocasión en internet un anuncio sobre un taller de zapoteco, entonces yo fui al taller, me inscribí y ahí fue que en el taller vi que coincidí con muchas personas que amaban la lengua, porque yo había sido discriminado por hablar la lengua. Entonces, al llegar a este taller y ver que había gente que quería aprender a escribirlo y que se sentía muy orgulloso y también lo hablaba con mucha alegría y le tenía un gran amor a la lengua, yo me sentí inspirado y fue ahí que después de un año de tallerear, y otros 2 años de mucha práctica para dominar la escritura, fue que me di cuenta que había mucha gente que quería aprender a hablar la lengua, pero en ese caso, pues el taller solo era para hablantes. Entonces fue que empecé a crear mi proyecto para enseñar la lengua a través de plataformas digitales, ¿no? Y para toda esa gente que quería aprender y no tenía la oportunidad de estar en Houston. Claro, gracias Héctor. Nada más quería también comentar, me recordó ahorita que comentaste de tu comunidad Shadán y conocí a dos de tus paisanos en Los Ángeles y justamente gracias a ellos tuve la oportunidad de visitar tu comunidad hace algunos años y efectivamente constaté que ahí se habla mucho zapoteco, a diferencia de mi comunidad Guisillasa y Zuatán, en donde lamentablemente se está perdiendo de manera acelerada y gracias a gente como tú, pues tenemos la oportunidad de a quienes no nos enseñaron de manera directa por los procesos de discriminación que habían y que lamentablemente en ocasiones siguen existiendo, pues podemos aprender y convivir con nuestras familias, con las personas adultas y con otras personas de las nuevas generaciones en nuestra propia lengua, ¿verdad? Rocío quería hacer por ahí alguna intervención. Adelante, por favor, Rocío. Quiero preguntarte, ¿qué sentiste la primera vez que escribiste una palabra en zapoteco? Porque ahorita que decías de la conexión y todo eso, ¿qué sentiste? ¿Qué emoción? ¿Qué fue lo que experimentó tu alma, tu cuerpo cuando escribiste tu primera letra o tu primera oración o tu primera frase en zapoteco? Fue como aprender a escribir, fue como cuando de niños damos el primer paso, ¿no? Con miedo a caernos. Entonces fue un proceso similar en el que pues uno se reafirmaba en la lengua, porque en ese tiempo, incluso ahorita, nosotros como hablantes, como al ir a la primaria, pues era aprender a escribir en español y obviamente ni siquiera imaginábamos la idea de poder escribir en nuestra lengua y ni siquiera lo intentábamos porque pues había gente que nos decía que no se escribía y que por más que le hiciéramos, que no se iba a poder escribir porque solo era un dialecto oral, ¿no? En este caso se les llamaba dialectos de manera despectiva. Entonces el hecho de poder escribir como mi primera palabra fue como hacer un sueño realidad, como así de, ¿cómo que no se puede? Sí, sí se puede, ¿no? Y después me di cuenta que ya había un alfabeto
que se aprobó en el año de 1956, que lo hicieron gente que experta en la lengua. Entonces fue como un primer paso, ¿no? Como cuando niño, ¿no? Entonces, obviamente, a partir de ahí dije que iba a dedicar toda mi vida a escribir y resultó ser cierto porque en ese mismo taller yo tuve contacto con la poesía y empecé a escribir poesía y pues ahorita pues, es el pan de cada día, ¿no? Escribimos a diario en la lengua y compartimos a diario la escritura en la lengua y sobre todo pues haciéndole ver a los hablantes que sí es posible escribir y expresarnos en la lengua. Claro que sí. Qué curioso. Mira, Héctor, a mí, por el contrario, yo pues gracias a gente como tú, empecé primero a leer en Diyasá y a escribir un poco en Diyasá. Creo que escribo mejor de lo que hablo, contrario a mi madre, que ella habla y no sabe escribir, ¿no? Son literacidades diferentes que obviamente pues nos invitan a repensarnos también de formas diferentes, lo que implica una lengua y su escritura y sus posibilidades, ¿no? El diálogo oral, la transmisión oral de la misma o la lectura de letras tan bellas como las que han emergido en Juchitán y en otros pueblos de nuestra región. Héctor, algo que a mí me llama mucho la atención de tu trabajo es el uso que haces de las nuevas tecnologías, por decirlo de alguna manera, de las plataformas. Específicamente tú usas Classroom para subir todas tus clases con tus estudiantes, eres muy activo en TikTok, Instagram, Facebook para subir poesías, nuevas palabras, haces tú los mismos diseños. Quisiera saber qué tan complicado fue para ti empezar a hacer uso de todas estas herramientas para la revitalización lingüística o por el contrario, qué tan fácil fue, cómo fue el proceso de aprendizaje de la digitalización para tu proyecto de revitalización lingüística. Muy bien, primero, pues no sabía nada, ¿no? Sobre plataformas digitales, incluso sobre diseñar como mis contenidos, pero cuando hay un sueño que cumplir, pues uno se esfuerza por aprender de aquí y por allá. Obviamente no he llevado un curso profesional de diseño, en este caso de manejo de redes sociales, pero obviamente pues tenemos la oportunidad de aprender de un video de YouTube, personajes que siempre inspiran y que siempre comparten. Y fue que me di cuenta que había muchos emprendimientos, ¿no? O también me di cuenta que se hacían muchas cosas al enseñar inglés y me inspiraban mucho ver esos contenidos que enseñaban inglés y fue ahí que quise como hacer algo similar con el Diyazá, ¿no? Entonces fue como ver qué traían los contenidos que enseñaban en inglés, cómo hacían los videos más atractivos y fue que poco a poco pues a investigar, ¿no? No te miento, descubría yo herramientas que ni siquiera yo sabía en una charla con amigos, ¿no? Y mira, yo diseñé esto desde esta plataforma y ya fue que las busqué, empecé a diseñar. Cada que abro un curso, cada 2 meses, siempre estoy actualizando mi material porque pues siempre hay algo que mejorar y a veces me río de mis materiales de hace 2, 3 años porque pues no había un trabajo profesional, ¿no? Y obviamente ahorita pues ya sí, y pues también pues pago algunas suscripciones para utilizar algunas plataformas de edición, que pues en este caso las suscripciones pues las puedo financiar a través de mi trabajo, ¿no? En este caso de mis clases, puedo invertir, ¿no? En la profesionalización y también pues estar activo en redes porque me di cuenta que pues muchos de nosotros de 2001 para acá, bueno, yo soy de 2001, desde 2000 para acá, pues ya estábamos activos, sobre todo en TikTok, en Instagram, y fue que empecé a abrir páginas y empecé a subir contenido y me di cuenta que mucha gente de mi edad pues le interesaba, ¿no? Entonces fue un proceso llevamos ya 3 años ahorita pues he tomado algunos cursos, ¿no? En internet, he pagado algunos cursos, entonces es como, pero siento que
les digo, había un sueño y se disfrutó mucho el proceso, ¿no? Hubo dificultades y ahorita pues que estamos acá, pues nos sentimos un poco más cómodos porque pues ya tenemos experiencia de poder crear contenido y poder compartir a través de redes. Me llama la atención, Héctor, perdón si interrumpo, el Adelante. hecho de que eres un hombre muy joven, que eres de la generación del siglo XXI, y el hecho de tu interés precisamente por esta causa, que me parece muy interesante, y fusionar ese interés, ese amor a lo que eres, de dónde vienes, y junto con la tecnología, esta fusión es maravillosa, ¿no? Es un poder impresionante para precisar. Y lo que dices de que hay muchas personas interesadas en este tema y son jóvenes, son tus amigos. Lo más bonito también del trabajo de Héctor es que justamente muchos de sus estudiantes son inclusive de su edad o más jóvenes, ¿no? Y ver a estos jóvenes entusiasmados por aprender su lengua a través de las redes, compartir conocimientos, la añoranza por el pueblo, su cultura y la revitalización, da mucha esperanza. A mí me da mucha esperanza sobre el futuro de lo que es ser indígena hablar la lengua de Yasá y ser un Vinizá joven, moderno. Quisiera preguntarle justamente a Héctor, ¿qué piensa? ¿Qué cosa es ser un joven zapoteco moderno? ¿Cuál es, digamos, la actualidad y el futuro de los jóvenes Vinizá? Pues puedo compartir que allá en mi pueblo, que tú ya has tenido la oportunidad de conocer, allá no es necesario decirle a la gente, oye, hay que hablar la lengua, no, hay que valorar nuestra cultura, enseñar la lengua, porque la gente ya lo trae en las venas, ¿no? La gente sabe que primero es la lengua y después el español, allá en mi pueblo, pero obviamente acá en Juchitán, como siempre fue una ciudad de paso desde tiempos, hace muchos, muchísimos años, pues ha habido mucha influencia, ¿no? Muchas generaciones que tuvieron la oportunidad de ir a estudiar a la Ciudad de México, incluso en el extranjero, pues siempre traían estas ideas occidentales, ¿no? El español, el inglés, el francés, querían como que imponer, ¿no? Que eran como lenguas muy cooles de aprender. Y, y sí, en Juchitán pues pasó eso, ¿no? La globalización, ¿no? Que afectó muchísimo. Pero te digo, allá en el pueblo, pues no es necesario. Y muchos, por ejemplo, muchos de mis compañeros con los cuales estudié la primaria, ahorita están en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, estudiando una carrera y ahí hablan la lengua ahí en la universidad, lo comparten. Cuando publican un post en redes, lo publican en Dillazá. Y es muy padre, ¿no? Porque te digo, allá en el pueblo no tienes que decirle a la gente sobre la importancia de su lengua. La gente sabe, ¿no? A pesar de que es un pueblo que pues apenas están saliendo generaciones que están teniendo la oportunidad de estudiar, pues es un pueblo que los hombres se dedican a la construcción y la mayoría muchos de las mujeres o de las amas de casa pues se dedican a hacer tortilla de horno, ¿no? Entonces, pues me siento muy, muy alegre de poder pues, ser un joven zapoteca, de venir de ese pueblo y sobre todo pues trato de mostrarlo en las redes, ¿no? Cuando siempre subo una historia, ¿no? Hablando en zapoteco y a mucha gente le interesa y créeme, créeme que esos posts han atraído a más jóvenes, ¿no? Oye, yo quiero hablar esa lengua, ¿no? O mi abuelo lo hablaba, yo quiero, y se meten al curso y empiezan a tomar clases. Entonces, todo lo que puede hacer una historia de Instagram, ¿no? Un post, un TikTok, ¿no? Ver a alguien que está hablando y no sentir pena, ¿no? O sea, ser un chico de 23 años y pues no sentir pena, ¿no? Entonces, incluso he estado viajando y grabo un poema, ¿no? En la Ciudad de México, aquella vez fui a León, fui a Pachuca y grabo poemas en el centro de las ciudades y los publico, ¿no? Y la gente así de, mira, comparte su lengua sin que le dé pena, ¿no? Y pues obviamente pues ya no nos va a dar pena y sabemos que pues eso ha inspirado, te digo, a que otros a través de las redes sociales vean que pues es muy padre también reivindicar nuestras lenguas y se han unido. Y créeme que también he hecho amigos con los que no me llevaba gracias a la lengua, ¿no? A la Que lengua, conectamos, ¿no? te unió la lengua. Oye, nos debes la poesía, ¿eh? Ya, ¿cómo se llama? Hemos avanzado en la conversación, pero nos debes algo de tu poesía. No sé si
el doctor Va, Matos esté de acuerdo. Por supuesto, yo súper bien. encantado de que nos comparta lo que Va, él va, va. piensa y lo que nos quiera dar en este día. Va. Entonces, tengo un poema muy especial que escribí, ¿no? En estos días. Me gustaría, porque también tengo mis poemas favoritos, pero me gustaría compartir ese poema porque pues es algo que estamos pasando pues aquí al sur del país, en Juchitán, y tal vez no sea un poema hermoso de esos que me caracterizan, pero sí es un compromiso que tengo como poeta, el hecho de no solo hablar de mí mismo, de mis sentimientos, sino también pues ser una voz de mi pueblo, ¿no? De las causas sociales. Entonces, les voy a compartir ese poema. Denme unos segundos. Y bueno, este es un poema, ya lo escucharán, eh, no es lo que más me caracteriza, pero sí es un poema de estos eh, de estos que uno escribe en esta disciplina de escritor, ¿no? Porque pues a pesar de que uno es joven, se aplica una disciplina y pues trato de escribir un poema al día. Entonces creé este poema. Dice, obviamente primero en Dijazá y de ahí en español. Dice, Vedandesa, tini sagie bigidi, biunda ani la jidwa, biunda ani jigaike, runi yuzengi ugendanana kanazanda ani kaneza stigi jigie stinudi, nemayiro tinu kwezanda ani, na aze jibigi jawashini, kanawala jigubi jaginda ashka aji, tigela kau wingage la temario la jigendaguti gireza negundu uje, la chu ne kanda ani giwa, la jidwa ne kanda ani había jigaike, en español dice. Una lluvia de mariposas ha venido a vivir en el vientre de mi corazón, en la jícara de mi pensamiento, porque el toro de la violencia se ha desatado por las calles de nuestro Cochistán y ya nadie quiere vivir aquí. La noche se ha llenado de traumas, suplicándole al sol que demore otro rato su estancia en la tierra, porque la oscuridad se ha convertido en el escenario más predilecto de la muerte y sus paseos destructivos. Vengan, vengan, les abro aunque sea el paraíso de mi corazón, aunque sea el, el infierno de mis pensamientos. Qué Ujú. belleza, ¿eh? Me encantó. Y me encantó el zapoteco. Se me hace que me voy a inscribir a tu taller. Con Gracias, gusto, aquí gracias. la esperamos con mucha alegría. Schifeli, Héctor, entiendo que esto reflexiona justamente sobre la lamentable violencia que está pasando en nuestra región, Juchitán, y algunos lamentables hechos como el asesinato de este joven, este rapero reciente, que fue también un gran promotor de la lengua zapoteca en rap, ¿no? Y muchos otros. Entonces, justo reflexionar de eso con la fuerza de la poesía es algo que tiene un valor muy, muy grande, ¿no? No solo lo estético, sino también lo social, ¿no? Muchísimas gracias por ayudarnos a pensarnos desde ahí. También me gustaría preguntarte ahora un reto con el que estamos lidiando, que es justamente también una ayuda, el traductor de Zapoteco, que se estrenó hace ya como un par de meses. Me gustaría saber, uno, tu opinión acerca de ese traductor, ¿no? Y dos, este traductor puede dar la base ya a la generación en el futuro de una inteligencia artificial que pueda hablar en zapoteco y que pueda, además de eso, quizás crear poesía en zapoteco. ¿Qué opinas al respecto? Sí, súper bien. Es una buena herramienta. Ahorita, pues eh, está muy básico, es muy incipiente, comete muchos errores, lo normal, lo que se espera. Y algo curioso es que el traductor de Google traduce como una persona hablante. O sea, las personas hablantes
la mayoría de las personas que están hablantes, pues traducen mezclando con el español. Ujú. Entonces, obviamente, una traducción profesional, pues evita esas mezclas con el español, recuperando palabras, y pues la calidad es súper diferente, ¿no? Cuando lo hace alguien profesional. Entonces, el traductor de Google traduce mezclando con el español, obviamente. Y también, pero si se dan las mejoras necesarias, yo creo que va a ser una herramienta que va a contribuir muchísimo a la enseñanza de la lengua, sobre todo pues a las nuevas generaciones, ¿no? Porque pues ya con el internet se puede aprender. Obviamente no va a sustituir el trabajo de un maestro, y a pesar de que con el avance de la inteligencia artificial, quizá en algún momento sí pueda hacer una buena traducción, creo que le va a faltar algo, ¿no? El contexto cultural, ¿no? Entonces, para agregarle ese toque a las traducciones, y que si escriba poemas, yo creo que sí, sí puede escribir poemas, pero igual creo que lo mejor de un poema es el toque personal, ¿no? Del autor. Al final somos humanos, y creo que eso va a diferenciar la poesía que haga una inteligencia artificial, y pues nosotros, ¿no? Los zapotecas que seguimos resistiendo. ¿Te imaginas llegar a escribir una poesía en Diyasá junto con la inteligencia artificial? Es decir, crear poesía zapoteca en la interacción humano-máquina. Sí, claro, obviamente, sí es posible, pero así cosas, pero quién sabe cómo va a ser, Por lo porque pronto prefieres seguirlas haciendo como tú las escribes hasta ahorita. sí, prefiero, ajá, porque al final siempre pues compartimos cosas personales. Yo creo que si puedo hacer uso de la inteligencia artificial es para que me transcriba mis poemas, porque a veces pues no tenemos tiempo de transcribir, ¿no? Oye, pásalo a este documento, ¿no? Y así. Creo que la inteligencia artificial pues, tiene que hacer que esos procesos que para nosotros son un poco tardados, pues nos ayuden en eso, ¿no? Y no a crear, porque para eso pues estamos los humanos para crear, y pues la inteligencia artificial que nos ayude a lavar la ropa. Gracias, Héctor. Bueno, de mi parte, me gustaría hacerte una última pregunta ya reiterativa, pero quisiera escucharlo de nueva cuenta. ¿Qué es para ti el futuro de los jóvenes indígenas Vinizá? ¿Cómo visualizas tú su futuro? Pues en este caso, pues desde el trabajo que estamos haciendo desde acá, yo veo algo muy, muy positivo, porque pues cada vez los jóvenes nos estamos sensibilizando más, y estamos regresando a nuestras raíces, ¿no? Tal vez es algo que suene muy cliché. En algún momento pensé que siempre era como muy reiterativo, pero sí realmente he tenido compas que me han dicho, oye, yo quiero meterme a tu curso porque yo quiero platicar con mi abuela, con mis papás, quiero regresar a mis raíces y quiero regresarme a vivir a Juchitán, porque pues quiero sentir mi lengua. Y esto ha pasado porque muchos van a otras ciudades queriendo vivir en el progreso, en el futuro, pero se dan cuenta que sin una identidad cultural, pues no son nada ya, ¿no? Se pierden, ¿no? Entre tanta modernidad, tanta globalización, y al final se dan cuenta que tener una identidad cultural zapoteca les llena de mucho, ¿no? Y para muchos es un sentido de vida que vale la pena compartir. Entonces, veo un panorama muy, muy positivo. Estoy seguro que la tarea es que las nuevas generaciones, poder compartir pues este sueño, esta alegría, este trabajo a las nuevas generaciones, para que, así como los grandes maestros que ya se fueron, que fundaron casas culturales, como el maestro Francisco Toledo, que llegaron a contribuir a nosotros, pues queremos dejar pues a esta generación que cuando nosotros nos vayamos, pues sigan haciendo esta tarea, ¿no? Dejar una huella imborrable, Héctor. Bueno, pues por lo que a mí respecta, un placer estar en esta conversación. Me encantó y de verdad que me gustó mucho el Zapoteca. Siempre lo escuchaba, pero ahorita con la lectura que tú nos hiciste y lo que de verdad es un encanto. Comprendo por qué jóvenes te hablan y te dicen que quieren
aprender para comunicarse con sus abuelos y sus padres. Gracias, Héctor, y gracias, doctor. Muchísimas gracias, Rocío. Muchísimas gracias, Héctor Sicarucheu. Y pues un abrazo hasta allá, hasta Juchitán. Que estés muy bien. Esquiche Peli. Kado yanu, skisha pela tus karo yana. El podcast Futuros Indígenas es una producción del área de comunicación de El COLEF, Centro Público CONACYT, y Skenda Lab, Laboratorio de Creatividad e Innovación Indígena Digital. Hasta la próxima.